Ya está. A ver, chicos, ¿qué tal? Buenos días con todos. Como siempre, no recordarles la, la consigna de siempre, ¿no? O las indicaciones de siempre, ¿no? ¿Verdad? Que son, que lo que es en la pizarra, ¿no? No es obligatorio que lo tengan en su cuaderno, pero yo sí, se los recomiendo encarecidamente, ¿no? Prácticamente les exhorto a que lo tengan en su cuaderno, ¿no? Eh, o sea, yo se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque les va a servir para su examen, para su estudio, ¿verdad? Y como yo siempre les trato de decir, la educación pues va más allá de lo que es de lo que son las notas, ¿no? Lo importante es que tú asimiles algo, de que tú comprendas algo. Por eso es que yo de repente me esmero más en que tú comprendas el, de qué se trata el tema, ¿no? Antes de llenarte y llenarte pues de información. Eso es lo que yo quiero eh, principalmente, ¿no? Aparte porque estamos en un contexto distinto, ¿no? Nada, lo que estamos haciendo ahora de repente yo personalmente nunca lo he hecho antes, ¿verdad? Pero creo que ustedes tampoco, ¿no? Clases a distancia. Pero es así y hay que asumirlo y hay que aprender de ello. Por eso que yo en este corto tiempo, ¿no? Trato de, en vez de llenarte de información, bueno, yo lo que trato de hacer es que tú asimiles qué cosa es lo que estamos estudiando, ¿no? Con ejemplos prácticos, ¿no? Con procesos. Porque toda la información, pues, yo te la trato de dar, pero de una manera más, sintetizada. Por eso que yo te recomiendo que lo pongas en tu cuaderno. Esto de acá porque es una síntesis prácticamente ya reducida a su mínima expresión, ¿no? A lo más pequeño que se puede hacer. Bueno, ¿es obligatorio? No es obligatorio que lo copies, como yo siempre te digo, solo te lo recomiendo. ¿Qué más? Las tareas sí son obligatorias, ¿de acuerdo? Las tareas del libro o las tareas que yo te dejo aparte, ¿verdad? Los chicos que no tienen libro aún, ¿no? Esas tareas sí son obligatorias que las pongas en la plataforma hasta el día sábado. Hay algunos chicos que me han comentado de que suben su tarea el día que les corresponde, pero en la plataforma les sale como que te quedaron tarde. Eso tampoco hay problema porque yo veo ahí qué día lo subieron, ¿de acuerdo? Y entonces yo califico en base al día que lo han subido. Y ya sabes que hay excepciones, ¿no? En cuanto a la tarea, que no siempre los videos a veces, si es que en el caso de, o bueno, si se da el caso, mejor dicho, de que el video se suba el mismo día sábado, yo te estoy dejando pues un día más para que entregues tus trabajos, porque lo ideal es de que tú hagas tu tarea con el video, ¿verdad? Porque en el video yo explico de qué cosa se trata el tema, ¿verdad? Si tú tienes el libro, puedes leer todo el libro, ¿verdad? Pero de repente no vas a captar o es mucho mejor que te ayudes con el video, ¿verdad? Te lo pongo más fácil, ¿de acuerdo? Por eso que yo espero a que se suba el video para que tú entregues la tarea. En el caso de que yo suba el video el mismo día sábado, yo te estoy dando un día más, pero en general, como sabes, siempre es hasta el día sábado, ¿verdad? Porque los videos se suben el jueves y viernes. El jueves, claro, el jueves siempre es el día que ya se sube. Bueno, ¿alguna duda antes de comenzar esta clase? ¿Alguna duda de las tareas o algún problema que hayan tenido? ¿Sí? Dime. Yo estoy usando escarapela porque es el mes patrio, ¿verdad? No sé si se los he comentado. La clase anterior creo que no, la clase anterior no, fue el Día del Maestro. De todo el Perú, ¿no? Yo recién estoy usando escarapela, ¿no? Porque ya estamos en julio. Y no, ustedes no es obligatorio que lo usen porque no van a salir de sus casas en las clases, ¿verdad? Eh, Sería bueno que lo usen en su casa, no, pero yo no les digo, yo no les obligo a eso.
Yo sí lo tengo que usar porque... No, 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 no. Bueno, hasta lo que yo tengo entendido, no. Hasta donde yo tengo entendido, no. Solamente yo lo voy a usar por ahora. Eh, entonces, dicho esto, si no hay más preguntas, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Ya, a ver, chicos, el tema del día de hoy se puede abordar de muchas maneras, pero yo he decidido empezar este tema con una historia que yo te quiero contar, ¿ya? Para que sea algo más práctico y más entendible, ¿ya? Mira, yo cuando estaba pequeño, cuando era niño, ¿no? Hace muy poco, yo cuando estaba pequeño todavía no era muy común que para los niños este, les llegara o convivieran, ¿no? Practicaran lo que es la comunicación por Internet. Internet estaba llegando aún acá al país. Bueno, ya había llegado hace muchos años, pero la cotidianidad que hay hoy día con el Internet era muy distinta a la cotidianidad cuando yo era pequeño. ¿Por qué? Para empezar, ahora mucha gente pues tiene la facilidad de tener Internet en su celular. Cuando yo era pequeño eso no era así. Los celulares tenían lo que se llama datos móviles, pero eso no servía de mucho porque la pantalla era muy pequeña y los celulares solamente eran usados para enviarse mensajes y para hacer llamadas, ¿verdad? Y el boom de la época cuando yo era pequeño era para escuchar música, ¿no? Era como una gran novedad. Mira, este celular puede llamar, puede tomar fotos, puede grabar video y puedes escuchar música. Entonces ya quedaron pues obsoletos lo que son los reproductores de música, ¿verdad? Entonces eso era la moda. Pero el internet no se usaba mucho internet con los celulares de la época cuando yo era pequeño. Además es que la mayoría de familias acá por lo menos en el Perú no tenían una computadora en su casa. La mayoría de gente para ir a internet, para comunicarse por internet, tiene que ir a una cabina, ¿no? Aún existen muchas cabinas el día de hoy, pero ya son más enfocadas en lo que es los juegos o lo que son las impresiones, ¿no? Pero ya no ves a mucha gente yendo a la cabina para hacer un correo, un trabajo. Yo lo hacía porque en mi época era así, cuando yo era pequeño, en mi época del colegio. Entonces, eh, la mayor parte del tiempo los chicos se la pasaban pues viendo televisión. La televisión era pues el medio de comunicación por excelencia. Hoy en día lo ha desplazado el Internet, ¿verdad? Los chicos están en Internet, se comunican por ahí, por las redes sociales, juegan un montón de cosas y hacen miles de cosas más con el Internet. Los niños y los adolescentes. Cuando yo era niño, no era así, ¿verdad? La televisión era prácticamente el medio más usado por los niños, ¿verdad? Los niños veían televisión día y noche. Entonces, mi infancia, pues, era muy cercana a la televisión, ¿de acuerdo? Porque de todos los chicos era así. Y cuando yo era pequeño, recuerdo que había muchos programas en los cuales hablaban eh, pseudo expertos, ¿verdad? Gente que se decía llamar experta, que no lo era. Ahora que soy adulto ya me doy cuenta que no era así. Que hablaban, pues, de los dibujos animados japoneses, los famosos animes. ¿Y qué decían estos programas? Cuando yo era pequeño, recuerdo que estos programas hablaban muy mal de los animes. ¿Qué decían estos programas, no? Que estos programas animes eran muy dañinos para la juventud de la época cuando yo era pequeño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos alegaban argumentos en que esos animes son violentos, ¿no? Y otros programas decían que esos animes eran pues diabólicos, ¿no? La famosa palabra diabólica. Entonces había muchos programas, yo recuerdo que trataban estos temas tipo paranormales, ¿no? De fantasmas, de ovnis, también metían ahí estos asuntos supuestamente satánicos. Y se le da mucha gente a hablar de que este anime representa pues el demonio, hace que los niños se metan en esas cosas, que contaminan la mente de los niños y bla, bla, bla. Entonces, cuando yo era pequeño, ¿no? Había un gran cargamontón contra esos dibujos, pues, ¿no? Que venían de Japón.
¿Por qué? Porque había una gran, un gran cargamontón contra esos dibujos, ¿no? Decían, no, que esos dibujos son satánicos, que los niños no deben ver eso. ¿Y por qué? Por un montón de cosas que ellos interpretaban, ¿no? No había ninguna prueba contundente, solamente ellos decían que para ellos era así, ¿no? Y yo como era niño, un niño pues absorbe todo, un niño no cuestiona nada, ¿no? Un niño dice, ah, bueno, si lo hice la tele es porque es así, porque así debe ser, ¿verdad? Entonces fui creciendo, ya ahora soy adulto, ¿no? Pasé por muchas cosas, no leí, me informé y yo te puedo, ¿no? Aconsejar o te puedo decir ahora de que nunca creas lo que dice la televisión por completo, porque la televisión siempre está gente que interpreta a su gusto lo que quiera y siempre trata de llegar un mensaje, pues, con una información falsa. Así que eh, no creas en lo que dice la televisión en cuestión de noticias falsas o de exageración de alguna noticia. Tampoco, como yo te vuelvo a repetir, creas en todo lo que está en Internet. Hay mucha mentira en Internet, como hay mucha mentira en la televisión. Que es lo que yo te aconsejo que te informes con fuentes, ¿no? Que si tú ves una noticia, no la compartas así nomás, no opines a la primera medida, simplemente trata de ir al fondo, de ir a la fuente, ¿no? ¿De dónde viene esta noticia? ¿Es cierto o no? Eso es lo que yo te aconsejaría, que investigues, ¿no? Porque todo lo que vemos siempre no es real, en cuestión de Internet y de la televisión. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que en cada época, ¿no? Siempre se ha tratado de, me- o sea, bajo nuestra cultura, que la cultura que estamos nosotros, que es la cultura pues occidental, ¿no? Católica, religiosa que nos trajeron los españoles y que ya todo Sudamérica pues absorbió, vemos a lo que es algo pues a lo otro, a lo extraño, siempre se le ha tratado de, o muchas veces se le ha tildado de satánico, que va contra de la religión cristiana y eso es algo malo, ¿no? Y eso y eso no solamente se da ahora o no se dio cuando yo te estoy contando cuando era pequeño, sino que eso se ha dado siempre. Que un sector que es muy cristiano o muy católico siempre ha tildado a lo otro, a lo que va en contra de su religión o lo que es distinto solamente a ellos, lo tildan de malo y lo tildan de satánico, ¿verdad? Y ese punto siempre ha existido, ese argumento siempre ha existido desde hace mucho tiempo. Eh, si nos remontamos al principio, desde que llegaron los europeos acá a América, todo pues, todo les indignó prácticamente, ellos vivían indignados. Llegaron acá a América, ¿no? Y ellos venían con su mentalidad medieval, con la mentalidad europea, ¿no? Con la mentalidad de que la Biblia es la única verdad y que todo lo que está en contra de la Biblia son unos satánicos. Y eso ha quedado un poco en la cultura luego acá en Sudamérica y en general en el mundo, en el mundo cristiano, ¿verdad? Hay mucha gente actualmente que ya es tolerante, esa es la palabra, tolerancia a lo extraño, ¿verdad? A lo distinto. Pero hay un sector de la población que aún ve con malos ojos lo extraño, lo que es en contra de lo cristiano. Y eso es lo que yo te estoy explicando ahora. Cuando llegaron los españoles, nació eso. Llegaron los españoles acá a América en general, ¿no? Como ya te he explicado todo, el curso en general es de la conquista, del virreinato, ¿verdad? Cuando llegaron acá a América los europeos, descubrieron muchas culturas que para ellos eran desconocidas, ¿no? Como los mayas, como los aztecas, como los incas. Entonces, como ellos estaban con esa mentalidad de que la Biblia es la única verdad y lo demás es el diablo, ¿no? Ellos aplicaron esa mentalidad acá en América. Craso error, ¿no? Eso fue un error. ¿Por qué? Porque, para empezar, las culturas americanas no conocían qué cosa es la religión cristiana, ¿de acuerdo? Entonces, cuando llegaron los sacerdotes acá a América, ¿qué vieron? Vieron que la gente adoraba a una serpiente. Y los sacerdotes, ¿qué decían? ¿No? En el caso de los aztecas, ¿no? Los aztecas adoraban a una serpiente con alas. Y los sacerdotes veían eso y se indignaban. Y decían, ¿cómo es posible que adoren a una serpiente? Como, porque tú sabes que acá en la Biblia dice de que el diablo se transformó en serpiente. Entonces ellos adoran al diablo. Entonces ellos deben morir, ¿no? Y esa era su interpretación para todo.
todo lo que estaba en contra de su religión era el diablo, era el demonio. Cuando fueron a Centroamérica, años después, descubrieron que los mayas escribían, tienen una forma de escritura muy particular, ¿no? Ellos escribían con jeroglíficos y con dibujos. Y con eso hacían pues sus rituales. Y cuando veían eso, los sacerdotes católicos decían, no, esos rituales con esos dibujos de serpientes o de gente con alas y con cola, ese es el demonio. Eso es algo satánico, eso merece desaparecer. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? Quemaron muchas de las escrituras, de los códices, como se les llama, de los libros mayas. Los quemaron, los rompieron y dijeron, ese es el demonio. Ustedes deben adorar a nuestro Dios, ¿no? El Dios cristiano. Y así se la pasaron, pues, siglos, ¿no? Años de años se la pasaron los sacerdotes españoles tratando de inculcar su religión y decir que todo lo demás es el demonio. Eso fue en los siglos que yo te estoy hablando, ¿no? En el siglo XIV, en el siglo XV, en el siglo XVI, ¿no? Hablamos de los años 1500, 1600, ¿de acuerdo? Con el tiempo ahora sabemos que eso no debe ser así, que debemos ser tolerantes con las otras culturas, ¿verdad? Para eso estudiamos historia. Historia sirve para ser tolerante a otras culturas, ¿verdad? En general. Pero bueno, ese estigma que yo te estoy contando de los sacerdotes cuando llegaron a América quedó un poco, ha quedado. ¿Y cuál es la evidencia de que eso ha quedado al día de hoy? Los ejemplos que yo te he dado al principio, ¿verdad? Mucha gente cristiana, católica, tiene aún ese estigma de que lo extraño lo ven como satánico. Lo que no va con Dios es algo malo, es algo satánico que no debe entrar a la cultura. Y el ejemplo que yo te puse al empezar fue del anime, ¿verdad? De que ellos decían de que el anime es algo satánico porque no pertenece a la cultura cristiana occidental, pertenece a la cultura de Oriente, de Japón. Pero hoy sabemos que eso no es así, que el anime en general es una expresión de la cultura japonesa, que no tiene nada que ver con lo satánico, ¿verdad? Y todo esto que yo te estoy contando, te lo puedo resumir en qué. En que por mucho tiempo la religión católica cristiana, los sacerdotes, veían todo lo que era ajeno a su religión como algo malo, algo satánico. Y ese estigma quedó hasta el día de hoy. Mucho de ello cambió. Actualmente la religión católica respeta las demás religiones, ¿verdad? No las ataca. ¿Por qué? Porque el ser humano pues ha evolucionado de otra manera, ¿no? En su mentalidad, ¿no? Ha cambiado su forma de pensar y ahora pues nos damos cuenta que eso era un error, ¿no? Que debemos ser tolerantes, ¿de acuerdo? Pero lamentablemente, como te digo, ese estigma todavía quedó. Y lamentablemente quedó hasta el día de hoy. Y hasta hace poco con el ejemplo que yo te he dado. Pero a través de la historia del Perú nos hemos dado cuenta que ese estigma ha quedado muy presente en la sociedad. Y yo te pongo más ejemplos. Hasta hace relativamente poco, en la década del año 50, ¿no? Del siglo XX, ¿no? 1940, 1950, o sea, el siglo pasado. Imagínate que las danzas de las tijeras estaban prohibidas por el Estado peruano, ¿no? Imagínate una danza que actualmente es una de las danzas más queridas, más vanagloriadas, ¿verdad? Más importantes de nuestra cultura, de la cultura andina peruana, más representativas, ¿no? Que son las danzas de las tijeras. Hace unos 50 años o 60, 70 años estaba prohibida por el Estado. ¿Por qué? Porque estaba ese estigma que yo estoy contando. ¿Qué cosa es un estigma? Para expresarme mejor, ¿no? ¿Qué es un estigma? Un estigma es como una idea o un prejuicio que queda aún, ¿no? Vamos a llamarlo prejuicio, ¿no? Aún queda ese prejuicio, ¿de acuerdo? En la sociedad. Y hace 60 o 70 años estaba totalmente prohibido ese baile en el Perú. ¿Por qué? Porque el Estado peruano decía de que no, la Iglesia católica prohíbe esa danza
porque representa un poco, puede ser de que esa danza transmite algunos valores que son ajenos a la religión cristiana. Y ellos, ¿qué cosa querían decir con ese argumento? De que como ellos nombraban de repente al demonio o a los muertos, eso no va con lo cristiano, está prohibido. Y eso fue el argumento por el cual se prohibió esa danza de las tijeras, ¿no? Pero los años pasaron y la gente se dedicó a estudiar a la cultura, más profundamente a la cultura andina y se dio cuenta de que no era algo malo, algo del diablo, algo satánico, sino que ellos habían mezclado la cultura andina con la cultura española y la habían mezclado y habían dado una nueva interpretación al mundo de los muertos, ¿no? De los incas, ¿no? Al Ucupacha, ¿verdad? El mundo de los muertos, con el cielo, había dado una nueva interpretación. O sea, era algo cultural, ¿no? Algo folclórico, no tenía nada que ver con lo satánico, ¿verdad? Por eso que ahora se acepta esa danza y muy bien que se acepte porque es parte de nuestra tradición peruana, ¿verdad? Incluso el año pasado en los Juegos Panamericanos que se hicieron acá en Lima, cuando salieron todas las danzas del Perú, salió y una de las más aplaudidas fue la danza de las tijeras, porque eso representa a la cultura peruana, ¿no? A la mezcla andina con occidental, ¿verdad? Es una maravilla de danza, ¿verdad? Pero lo que voy es esto, que siempre se ha tratado de acusar a lo andino o a lo que no se entiende o a lo que no es cristiano como satánico. Y eso es algo malo que se debe pues terminar de raíz, ¿verdad? ¿Y cómo se debe terminar eso? Estudiando, comprendiendo al otro, comprendiendo a las demás culturas. Entonces, ¿a qué voy con todo ese ejemplo que yo te he dado? De que antes no eran tolerantes con otras religiones ni con otras costumbres. Esto se da en el virreinato. A ver, en el virreinato, tú sabes de que los españoles trataron de colonizar ideológicamente, ¿no? Con las mentes a los indígenas, ¿verdad? Eh, Cuando llegaron acá los españoles, ellos quisieron terminar con la religión andina, ¿verdad? Con la adoración a Huiracocha, al sol, a los apus, ¿verdad? Ellos quisieron terminar con eso para evangelizar a las personas con la religión católica cristiana, ¿verdad? Que era la religión española, ¿de acuerdo? Entonces, en muchas partes del Perú fueron muchas misiones evangelizadoras, ¿de acuerdo? Pero hay un detalle. En esta época, recordemos que la religión era algo que todavía estaba presente en los indígenas. Mientras llegaban los evangelizadores acá al Perú, todavía había algunos sacerdotes, ¿de acuerdo? De la religión incaica, de la religión andina, que no querían que su religión terminase y que veían en su religión un motivo para rebelarse, para pelear y para luchar en contra de los españoles, ¿de acuerdo? Entonces, es ahí donde nace este movimiento que vamos a ver el día de hoy, el Taquioncoy, que fue una resistencia ideológica. Un sacerdote que practicaba la religión andina, llamado Juan Chocne, ¿verdad? Tiene un apellido muy, muy raro, Juan Chocne. Él buscaba, ¿qué cosa? Reunificar y volver, luchaba para que los indígenas volvieran a tener su antigua religión, la religión incaica, la religión andina, ¿verdad? Y él quería pues castigar a los españoles por terminar con su religión, ¿verdad? ¿Qué buscaba Juan Chocne? Unificar las dos grandes huacas de la religión andina en el Perú. ¿Y cuáles eran? El lago Titicaca y Pachacamac, el templo de Pachacamac. Esos eran los dos lugares sagrados para la religión incaica, ¿de acuerdo? Entonces él las quería unificar para así luchar contra la religión católica, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para expulsar a los españoles y liberarnos, ¿verdad? Porque ustedes saben de que la conquista española significó un gran problema, un gran sufrimiento para los indígenas, porque ellos eran los que más sufrían, porque les quitaron sus tierras, porque los hacían trabajar, ¿verdad?
en la mitad que ya te he explicado, ¿verdad? Entonces, su única alternativa era unirse a la religión católica y unirse pues a los españoles. Pero aún quedaba esa lucha, esa resistencia, encabezada por Juan Chocne, que él quería, mediante su religión, la religión andina, ¿verdad? Luchar contra la religión católica, hacer como una lucha de religiones, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos que las dos lugares más importantes para la religión andina fueron el Titicaca y el Pachacama, el templo de Pachacamac, ¿de acuerdo? A estos lugares sagrados, ¿no? Se le da el nombre de Huaca, ¿de acuerdo? Cuando tú escuches la palabra Huaca, significa lugar sagrado, ¿verdad? De repente cerca de tu casa o en Lima mismo existen muchas huacas, ¿no? Entre comillas, que son sitios arqueológicos, ¿verdad? Que todo se le da el nombre de huaca, ¿verdad? ¿Y qué significa huaca? Lugar sagrado, ¿verdad? Eh, y los lugares más sagrados para la religión, como hemos dicho, son el Titicaca y el Pachacamac. Un dato curioso, en el periodo incaico, este lago, conocemos como el Titicaca, se le da otro nombre. Se le dio el nombre de lago Puquinacocha, ¿de acuerdo? Cocha significa lago. Puquina fue un pueblo que existió en esa zona, o sea, el lago de los Puquinas, ¿de acuerdo? Pero durante el virreinato se le volvió a dar su nombre Aymara, que es el lago Titicaca, ¿de acuerdo? Que ya quedó con ese nombre hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces él buscaba unificar estas dos huacas, ¿para qué? Para reforzar la región andina y luchar contra la conquista española. Entonces, Juan Chocne dirigía los rituales de la región andina para así, mediante su religión, luchar y resistirse a la evangelización. ¿De acuerdo? Entonces, en las zonas de Apurímac, de Ayacucho y de Huancavelica, hacían muchos rituales, ¿no? A la sombra, escondidos de los españoles. ¿Para qué? Para mantener su religión, ¿de acuerdo? Y aquí se da este término que le dan los españoles a estos rituales escondidos, ¿verdad? Que le dan el nombre de enfermedad del baile, ¿verdad? De ahí viene este nombre pues despectivo. ¿Por qué? Porque estos rituales que organizaba Juan Chocne y en general la población que realizaba eran pues rituales bailables del baile. En estos rituales que hacía la gente escondido de los españoles, se les va a llamar como el taquioncoy o la enfermedad del baile. Es ahí está el origen de lo que conocemos como una danza ancestral del Perú, que ya te la he mencionado, que es la danza de las tijeras. En este taquionco y en esta resistencia que hacían los indígenas con sus bailes, luego se va a transformar en la danza de las tijeras, ¿verdad? De repente tú actualmente has escuchado, ¿no? Que mucha gente dice, no, que los que danzan las tijeras hacen pacto con el diablo, que ellos hacen esos danzas que representan al demonio. Cuando tú escuches eso, tú le explicas, no, mira, eso es un prejuicio, eso es algo falso, es un mito. Eso viene de la época del Taquioncoy. Los españoles le decían a esta enfermedad del baile. Y ellos creían, que los españoles creían que estas personas, que los indígenas que hacían esos bailes, creían que estaban poseídos por el demonio porque hacían cosas sobrenaturales, como las piruetas que hacen, ¿verdad? Los danzarines. Entonces, para los españoles eso era algo malo, era algo del demonio, por eso que le llamaban así. Pero en realidad ellos practicaban su religión, la religión andina. Ya con el tiempo, ¿verdad? Ellos absorbieron a la cultura española y ya le dieron otra interpretación, ¿verdad? Ya no bailaban para los dioses andinos, sino para los dioses ya cristianos, ¿no? Para la Virgen María, para la para, para Jesucristo, ¿verdad? Es algo similar a lo que pasa con la Diablada en Puno, ¿verdad? Y en Bolivia, que representan pues la lucha del bien y el mal, ¿verdad? Pero esa es otra historia que no tiene que ver con el Takyukoi. Entonces, eh, en resumen, ¿qué cosa fue el Takyukoi? Fue una forma de rebelarse contra la religión católica. Los indígenas practicaban su religión escondidas,
¿verdad? Y sus rituales. ¿Y en qué consistían estos rituales? En danzas, en bailes, ¿de acuerdo? Todo ello encabezados ¿por quién? Por Juan Chople, que era un sacerdote andino que quería reunificar y revitalizar y devolver a los indígenas su religión ancestral. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó con este movimiento? Cuando los españoles se enteraron de que los indígenas a escondidas hacían sus danzas, se molestaron mucho. Dijeron, ellos son unos pecadores, ¿no? Ellos no pueden estar en eso. Ellos se dieron cuenta que los indígenas los domingos sí iban a misa, rezaban al Dios cristiano, ¿no? Al Apu Jesús, ¿no? A Jesucristo, pero todos los días se iban a su pueblo, a las montañas, y hacían sus bailes, ¿no? A los Apus, al Inti, ¿verdad? A la Pachamama, a los dioses andinos. Y eso para los españoles significó como una traición, es un pecado para ellos hacer eso. Entonces ellos fueron más firmes en su evangelización. Y ahí fue donde se, se intensificó la famosa extirpación de idolatrías, en la cual los españoles iban a las comunidades más recónditas de los Andes para evangelizar. Y con el tiempo, esta resistencia religiosa, ideológica, fue desapareciendo. Cada vez más la gente dejó atrás su religión autóctona, que era la andina, y asimiló la cristiana. Pero hay un detalle muy importante, que es con el cual yo voy a terminar. La religión andina, chicos, no se fue del todo. Se mezcló con la religión cristiana. El Perú actual, en las comunidades actuales, ¿no? En general, en todo el Perú, la religión cristiana es una mezcla, o bueno, nuestra religión peruana, si se quiere decir, es una mezcla, es una síntesis de lo andino con lo cristiano. Por ejemplo, Pachacamac está en Lima, ¿de acuerdo? Pachacamac era el dios de los temblores, ¿de acuerdo? Llegó la extirpación de idolatrías y los sacerdotes les decían a los indígenas, los temblores no se hacen por el dios Pachacamac, se hacen porque Dios castiga a las personas, ¿de acuerdo? Luego eso se transformó y se mezcló con la imagen del Señor de los Milagros. Por eso que el Señor de los Milagros se saca a pasear en octubre y se le conoce también al Señor de los Milagros como el Dios de los temblores. Pero eso es una mezcla entre Pachacamac y el Señor de los Milagros, que ya no se adora a Pachacamac, sino al Señor de los Milagros, que tiene su base en Pachacamac. Y es así con muchos dioses. Cada dios que existía en los Andes se mezcló con un santo. Y así tú vas a cada pueblo y vas a ver, ¿no? Este es el santo por ejemplo, el santo de los agricultores, el santo de la tierra, el santo del mar, que antes era el dios del mar, el dios de los agricultores. ¿Te das cuenta? Es una mezcla. Otro ejemplo, los indígenas creían en la Pachamama, en la madre tierra. Y los españoles llegaron y dijeron, no, tú no adoras a la Pachamama, tú adoras a tu verdadera madre, que es la Virgen María. Tú le llamas Pachamama, pero en realidad se llama Virgen María. Y así se mezcló la creencia de la Pachamama con la Virgen María. Toda la religión andina, toda la religión actual, ¿no? De los Andes, pero ahora del Perú, es una mezcla entre lo cristiano y lo andino. Es decir, que esto no se fue del todo, aún quedó. Al día de hoy lo podemos ver en muchas comunidades del Perú. Y eso es lo que somos, pues, ¿no? Realmente los peruanos, una mezcla entre lo andino y lo europeo, lo cristiano. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta antes de que se corte la transmisión? Ya, perfecto. ¿Alguien quiere hacer alguna duda? Se entendió más o menos el tema, no quiero ser tan ojalá que se haya entendido. Si no, si les parece un poco complejo el tema, yo estoy a su disposición todo el día para preguntarme alguna consulta del tema, porque, como les digo siempre, ¿no? Para hacer sus tareas y el trabajo, que yo les dejo a los chicos que no tienen libro,
yo les puedo ayudar en cualquier duda que tengan. No, 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 el examen todavía faltan varios temas más. No, 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 no. Creo que el próximo lunes. Sí, todavía hay una clase más. Claro, claro, sí, me estoy olvidando, todavía falta historia universal, claro, pero historia del Perú ya sería el último, ¿verdad? Claro, sí. Ya, entonces, exacto, entonces de historia del Perú, chicos, ya este sería el último tema, sería hasta aquí. Este, claro, entonces, chicos, ¿cómo? Claro, porque hubo el problema, pues, de los feriados, ¿verdad? Pero con mayor razón tienen más chances, pues, de asimilar mejor los temas, porque esos son solamente dos. Los incas del Vilcabamba y el Taquioncoy, ¿verdad? Que básicamente es algo parecido, ¿no? Que es la resistencia de los nativos frente a la conquista. Ya saben, cualquier duda me la hacen llegar a mí para, si es posible, yo a algunos chicos también les envío audios explicándoles el tema. Así que si tienen alguna duda, no teman en preguntarme de nuevo en cualquier momento, ¿verdad? Por Messenger, por Facebook. Yo estoy a su disposición. Bueno, jóvenes, las tareas, las páginas del libro se los voy a dejar en la plataforma y si no tienes libro ya sabes que te envío en la tarde tu cuestionario de preguntas. Bueno, jóvenes, se va a cortar la transmisión, espero que les haya servido de algo. Cualquier duda ya saben que me pueden consultar en cualquier momento del día. Y eso es todo, jóvenes. Nos vemos el día miércoles para Historia Universal.